Un abrazo grande para todos, bienvenidos a este momento de la palabra, a este tiempo de reflexión, a este tiempo de desarrollo, de crecimiento, donde quiero darles la bienvenida, quiero contarles de que estamos felices, de que estamos bien, de que creemos poderosamente en todo lo positivo que Dios está haciendo, en todo lo glorioso que Dios está gestando. Así que un abrazo gigante para toda la gente linda ahí en España, en las naciones, toda Latinoamérica, Europa, la gente que nos recepciona en diferentes lugares del mundo en los próximos días a través de los videos. Yo feliz de que podamos compartir, de que podamos desarrollar un tema tan importante como el de hoy, porque básicamente quiero hablar de un tema, pero se ven entremezclados o interconectados básicamente tres. Tengo que hablar de la ofensa, pero al hablar de la ofensa tenemos que hablar de nuestras reacciones y tenemos que hablar también del poder o de la potencia del perdón. Así que un abrazo gigante para todos. Quiero hablarles primeramente del concepto de la palabra, de esa palabra perdonar, y quiero hablar de cómo de alguna forma afectan, ¿no?, a nuestro cerebro, cómo afectan a nuestra mente y a nuestro corazón, cómo se ven afectados justamente con algo llamado ofensa. Vamos a hablar de ello, vamos a desarrollarlo en los próximos minutos. Quiero mostrarles la conexión que hay entre las emociones justamente y las reacciones, ¿no? Las reacciones frente a la ofensa, las reacciones de toda nuestra infraestructura emocional. Quiero mostrarles que el tema de la ofensa no es tan grave como mucha gente cree o como mucha gente piensa, sino que de alguna forma tenemos que saberlo llevar, tenemos que saberlo manejar, y tiene que ver con el adiestramiento de nuestras emociones, tiene que ver con el adiestramiento o la educación de todo nuestro aparato o toda nuestra infraestructura emocional, para no darle la relevancia que de alguna forma se le da continuamente en el cerebro humano. Así que quiero hablar de ello, quiero que podamos desarrollar algunos puntos al respecto, algunos argumentos científicos, algunos argumentos bíblicos para que podamos entender cómo funciona, cuál es el plan del Creador al respecto, cómo fuimos diseñados para reaccionar frente a todo esto y cómo estamos capacitados también por el propio Creador para poder salir de ese pozo que tiene que ver con el hecho de la ofensa. Sabemos de que eso nos puede llevar a diferentes dimensiones, ¿no?, de caída, donde vemos que hay gente incluso que quedó postrada en la ofensa y no se ha podido levantar nunca más. Vamos a tratar eso en los próximos minutos, pero lo primero que quiero que hablemos es de la etimología de esa palabra, que tiene que ver con perdonar, para que podamos entender verdaderamente lo que significa, porque muchas veces el no entender la parte etimológica, entonces caemos en una contradicción del perdón al no poderlo entender. Pero la palabra perdonar es una palabra, como saben, compuesta, viene del latín, que significa básicamente en la primera etapa, ¿sí?, está compuesta por 3 letras y la palabra per. Esa palabra per significa insistencia o muchas veces. La palabra per, ¿sí? La palabra per, sabemos de que la palabra on, esas 2 letras on, al final le dan magnitud a la expresión, o sea que todo lo que denote, todo lo que venga después o antes, perdón, de la palabra on, tiene que ver no solo con activación, sino que también tiene que ver con un tamaño. Pero quiero que entendamos la palabra per, que es el primer compuesto de la palabra perdonar, y eso significa algo que me llamó poderosamente la atención. Significa insistencia o muchas veces. Vemos nosotros de que las enseñanzas de Jesús tienen que ver con ello, donde Él nos enseñó a perdonar 77 veces, 7 si fuera necesario. Eso tiene que ver con la propia naturaleza justamente del que diseñó o quien creó el perdón, porque el perdón no es algo que fue diseñado para que nosotros solamente se lo demos a otro o con el fin de beneficiar a otro. Creo profundamente que el primer beneficiado a través del perdón somos nosotros mismos, o sea que cuando perdonamos, el primer beneficiado no es el perdonado, sino el que perdona.
en este caso. Quiere decir que hay una serie de beneficios, no solamente de carácter emocional, sino que hay beneficios incluso de carácter biológicos en la vida de nosotros, que afectan el ámbito de nuestra conciencia y varias áreas importantes que nos van a llevar a vivir una vida plena. Por eso es importante entender la magnitud de la palabra perdón. Luego la palabra donare, que viene de esa palabra perdonare, ¿sí? Es la segunda palabra que sabemos de que viene de la palabra dar. La palabra dijimos recién, es insistencia, ¿no? Es la insistencia o darla por muchas veces. Y la palabra donare tiene que ver con donar o con dar. Por eso nos enseñaron de que era mejor dar que recibir. O sea que hay una serie de beneficios en el hecho de perdonar, hay una serie de recompensas de carácter invisible sobre la vida del hombre que puede manejar esta palabra. Por eso es importante que podamos entonces entender la naturaleza etimológica de esa palabra, porque hay veces que se cae en una contradicción cuando se habla de perdón, pero no se entiende la palabra o sea, la primer parte, ¿no?, compuesta de la palabra perdón, que tiene que ver, por favor, indefectiblemente con que se tiene que hacer en muchísimas oportunidades. O sea que no existe el perdón autonómico, ni existe el perdón, por favor, aislado. No existe el hecho de que yo perdono a alguien en una sola oportunidad y si me las vuelve a hacer no lo vuelvo a perdonar. O sea, o yo doy solo una oportunidad, porque iríamos de alguna forma contra la naturaleza de la palabra perdón, ya que la palabra perdón tiene que ver con hacerlo muchas veces. Pero otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que es hacerlo con insistencia. O sea que no nos tienen que buscar a nosotros para que nosotros perdonemos. No es que nos tienen que rogar, nos tienen que pedir que nosotros hagamos un favor. Nosotros, la naturaleza de la palabra perdón te lleva a buscar a la persona, a buscar a las personas, a buscar al agraviado, al ofendido, para de alguna forma pedirle perdón. La naturaleza del pedir perdón tiene que ver entonces básicamente con tres cosas. La voluntad extrema de uno mismo de perdonar. Número dos, ahí abarca la insistencia. Número dos, el hecho de que nosotros tengamos o querramos y estemos dispuestos a hacerlo las veces que sea necesario hacerlo, de alguna forma o de alguna manera incansable. Y por último, el hecho de dar, ¿no? El hecho de dar. Si nosotros entonces analizamos la palabra al revés, tendríamos que entender que es dar o donar de forma, por favor, de forma diversa y constante o insistentemente. Eso tiene que ver con la palabra perdón. Es importante que podamos entender esa bendita palabra y que podamos entender la magnitud de esa palabra, ya que está distorsionada en su profundidad, está distorsionada en su raíz. Entonces quiero que podamos nosotros, ya que estamos hablando de este misterio, ¿no?, yo quiero que podamos desarrollar algo al respecto. Me llamó poderosamente la atención cuando hablamos de la ofensa y cuando hablamos de esta situación que es tan común entre los seres humanos, en el roce, la convivencia de los hombres, y que parece tan pequeño, pero eso termina separando, eso termina aislando, dividiendo y haciéndonos perder cosas tan importantes de la vida, ¿no? O sea que si alguien, por favor, va a utilizar esto, lo termina utilizando, si existe algo en el mundo espiritual contrario, lo termina utilizando entonces ¿para qué? Para que mucha gente termine no solamente separada, sino ofendida. Lo peor de la ofensa no sería lo que produce en el ámbito, por favor, en el ámbito social, con respecto a la parte separar, con respecto a la parte del aislamiento, sino lo más doloroso que produce es de que esto te acompaña. La ofensa te termina acompañando y en algunos casos te acompaña hasta el final. Y es algo que es como una especie de infección que no te permite experimentar, vivir, disfrutar todo lo que de alguna forma el Creador ha preparado para tu vida. Por eso es tan importante entender la magnitud de lo que puede hacer la ofensa. Me llamó poderosamente la atención leyendo al respecto de que los animales no se ofenden. No existe eso de la ofensa, y sabemos que la ofensa tiene que ver con una palabra que sale de la boca de alguien,
una acción que sale de la boca de alguien, una acción o una palabra, y que del otro lado repercute de manera negativa, ¿sí? Y es importante entender de que eso no existe en el reino animal. Eso sabemos de que no existe, sabemos de que en el reino animal existen peleas territoriales, pero no existe el misterio, ¿no?, de la ofensa en sí mismo que existe entre los hombres. Y lo primero que necesitamos entender es por qué existe la ofensa. Existe la ofensa porque existen infraestructuras pensantes. Si no existieran las infraestructuras pensantes que nosotros hemos adquirido a través de los años, entonces no existiría la ofensa. Porque nosotros somos ofendidos cuando nos hablan fuera del contexto, fuera de la ideología, fuera de la filosofía, fuera de la forma o de la manera en la que nosotros hemos aprendido determinados valores o determinados principios. Entonces ahí es donde comienza a manifestarse la raíz de la ofensa y comenzamos a ver las cosas desde una óptica diferente. Hay gente que se ofende sin que le digan absolutamente a veces nada de carácter directo, ahí sencillamente son testigos de algo que se lanzó al aire, pero ellos terminan ofendidos, son ofendidos en una conversación de mesa porque alguien expuso su ideología, su manera de pensar y terminaron de alguna forma ofendidos. Ese hecho, los científicos a esa operación de nuestro cerebro, del hecho de procesar la información que está en el ambiente, que está en el aire, o alguien está soltando sobre nuestra vida, y cuando nosotros comenzamos a procesar esa info, los científicos le llaman memoria semántica. O sea que todo lo que está en el aire, en el ambiente, o todo lo que se ha dicho, por supuesto, sobre todas las cosas, cuando se nos menciona a nosotros comenzamos a procesarlo en una serie de datos que nosotros tenemos en nuestro cerebro y comenzamos a procesar esa info para ver si de alguna forma comienza a afectarnos. Y hay varias cosas o hay varias preguntas por donde nuestro cerebro va a filtrar todo lo que se hable, se diga o se opine al respecto de nosotros. Y me llamó poderosamente la atención porque una de las cosas o una de las formas, por favor, voy a mencionar algunas preguntas que hace justamente nuestro cerebro cuando procesa, o nuestra memoria semántica, cuando procesa toda esta información. Me llamó poderosamente la atención y voy a mencionar algunas de ellas. Una de ellas es, ¿esto es relevante para mí? ¿Verdaderamente es bueno o es malo para mí? Sí, lo que se está mencionando, ¿me ayuda y me impide o me impide a mí el desarrollo o el progreso? Lo otro que va a preguntar inmediatamente a nuestro cerebro es, ¿quién lo dijo? ¿Sí? ¿O cuál fue su intención cuando soltó determinada cosa? Entonces quiere decir de que nuestro cerebro va a reaccionar filtrando y haciéndose una serie de preguntas respecto a todo lo que se ha mencionado. Por eso es que hay grandes dichos con respecto, ¿no? Por ejemplo, un dicho popular argentino dice, al que le quepa el poncho que se lo ponga. Entonces vemos nosotros que hay gente que se ve afectada cuando se terminan o se sueltan determinadas cosas. Pasa en ámbitos de conferencia, donde el conferencista menciona algo y hay gente que se siente identificada y cree que se dijo por ello. Ambientes familiares, donde en la mesa se mencionó algo y hay gente que se sintió agraviada u ofendida de forma directa. Es porque nuestro cerebro comienza a procesar todo eso, pero tenemos que reconocer de que lo va a procesar con toda una estructura de información que nosotros mismos tenemos en nuestra cabecita y que necesitamos aprender a manejar para que usted no viva siendo ofendido. Ni siquiera en la esfera cuando algo lo suelten de forma directa sobre tu vida con nombre y apellido. Vas a tener que aprender por tu propio bien, por tu propio desarrollo, por tu propia evolución y por tu propio progreso. Vas a tener que aprender a sobrellevarla a la ofensa. La ofensa nunca fue diseñada en el corazón del Creador. La ofensa es algo que existe en la mente humana y va de acuerdo a la estructura que nosotros tenemos pensante, al concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Pueden decir de tu vida un montón de cosas. Voy a dar algún ejemplo, por favor, para que lo podamos entender. Pueden tener contra tu vida, no sé, algún tipo de que le llaman ofensa, algún tipo de opinión de carácter racial, o porque pueden opinar de que tenemos la tez más oscura que los demás, o que sencillamente porque eres más blanco, sí, que el resto.
Pero eso va a depender de la infraestructura pensante. Hay gente que cuando escucha ese tipo de cosas sencillamente se ríe. Y hay otros que se van a ofender seriamente al respecto. Pero el problema más grande no es lo que dijo el ofensor, lo que salió de la boca, por favor, del ofensor, si salió de manera justamente intencional, porque hay ofensas que son sencillamente son malintencionadas y hay otras que sencillamente tienen que ver con el hecho de que no hubo una intención negativa detrás de ella. Por eso es importante entender el misterio de la ofensa. Tenemos gente luego en nuestra sociedad que se termina ofendiendo por cualquier cosa. Son frágiles de carácter emocional y tiene que ver con nuestra inteligencia. Por eso yo quiero que podamos entender eso, el hecho de que las ofensas van a repercutir en nuestras emociones, que es donde repercuten, y lo que de alguna forma, por favor, se para como gato panza arriba, o lo que se pone en una especie de alerta y prepara todas las armas para autodefenderse, es justamente la disposición que haya en nuestra inteligencia, la forma en la que nosotros manejemos nuestros pensamientos. Puedes vivir toda tu vida ofendida, puedes vivir toda tu vida en una especie de sistema de ataque contra todo lo que está a tu alrededor, o sencillamente puedes vivir plenamente dejando que todos los demás digan, opinen o hablen lo que quieran, sabiendo verdaderamente quién eres y qué es lo que haces en la tierra y cuáles son tus capacidades y tus cualidades que te hacen de alguna forma único y única. Por eso es tan importante reestructurar nuestra manera de pensar para que usted se vuelva o tú te vuelvas inmune a toda forma de ofensa, ya sea una ofensa que tiene que ver con la mala intención o una ofensa que a veces no tenía pensado justamente llegar a tu vida para ofenderte. Quiero mencionar algunos textos en la Biblia para que podamos entender de que este misterio no solamente tiene una connotación psicológica, sino que tiene también una connotación bíblica para que podamos entender. Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos exigió de alguna manera de que nosotros aprendiéramos a perdonar y nos puso contra la espada y la pared, en el sentido de que Él dijo que si nosotros no perdonábamos, nosotros no seríamos entonces perdonados. Y Él nos dio a entender una serie de cosas, pero déjenme explicarles por qué. Nosotros vinimos a la tierra a experimentar un proceso de perfeccionamiento en nuestra alma. Sabemos que no es en nuestro espíritu, sino que es en nuestra alma. Y en nuestra alma es donde están o donde operan dos cosas fundamentales en equipo: las emociones, y sabemos de que opera nuestro sistema intelectual. Es importante entender esto. Alguien que no puede perdonar, alguien que es frágil de alguna forma a la ofensa, es alguien que sencillamente no ha evolucionado, es alguien que no ha crecido, es alguien que no se ha desarrollado, es alguien que no aprovechó su etapa evolutiva en la tierra para evolucionar como ser, para controlar las emociones, para controlar el ambiente que de alguna forma a nosotros nos rodea. Por eso el Señor Jesús nos explicó esto, y no por el sentido de que Él nos quiera pagar ojo por ojo, ni diente por diente, sino en el sentido de que el perdón habla sencillamente de un proceso terminado en tu vida, ¿no? El perdón habla de un proceso terminado en la vida de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Jesús que vino a la tierra, Él no abogó por nuestro perdón hasta que Él nos pudo perdonar a nosotros. Por eso es que Él fue a la cruz del Calvario después de haber vivido 33 años y medio en la tierra. Cuando está a punto de morir en la cruz del Calvario, Él esgrime una palabra y Él dice: perdónalos, perdónalos. Cuando Él está diciendo perdónalos es porque Él personalmente nos ha perdonado. Entonces, cuando Él dice perdónalos porque no saben lo que hacen, Él ya había esgrimido, Él ya había establecido el perdón para nosotros, y le dice al Padre que nos perdone el Padre también a nosotros. Él vino a abogar por el perdón nuestro. Entonces, en ese momento, Él, por favor, demostró que Él, perdonándonos a nosotros, alcanzaba la estatura más grande que puede alcanzar un ser que pisa la faz de la tierra. Entonces Él fue perdonado. Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué Él tuvo que ser perdonado? Porque la Biblia dice que la maldición y que todo lo que arrastraba la humanidad vino sobre Él. Él fue hecho maldito, o sea que cuando el Padre lo vio a Él, también lo desconoció porque arrastraba todo el pecado de la humanidad. Y en ese momento que Él
nos perdona o aboga perdón, entonces el Padre lo perdona a él. Qué importante que es esto de que podamos entender de que para poder alcanzar ese perdón vamos a tener que perdonar a otros, pero no en el sentido, por favor, vulgar de la intención, sino en el sentido positivo, en el sentido de que perdonar es sencillamente una cuestión de inteligencia. Quiere decir que la gente que perdona es gente inteligente. La gente que perdona, por favor, la gente perdonadora es gente que sabe lo que le conviene y que cuando entiende lo que le conviene puede manejar las emociones y los sentimientos para poder ir de acorde a lo que piensa con inteligencia. Qué importante que es el hecho de poder ver una generación de gente inteligente que no queda postrada en la ofensa por las circunstancias en las que nos encontramos. Es imposible de que no te ofendan. Es imposible que no te ofendan en el campo laboral, que no te ofendan en el campo, por favor, familiar, que no te ofendan en el campo incluso social, en tus relaciones, en tus movimientos. Necesitamos levantar una generación de seres que no sean víctimas o que no se muestren como víctimas frente a la ofensa, sino que se muestren como gente sólida e inteligente, que tienen una capacidad resolutiva frente a eso. ¿Cómo se llama? Perdón. Quiere decir que no se puede perdonar sin un alto nivel, una alta capacidad, por favor, intelectual en la vida del hombre. Quiere decir que sería de bobos el hecho de quedar, por favor, estacionados, y lo digo con mucho respeto, estacionados en el ámbito de la ofensa. Vamos a analizar algunos textos de la palabra para que podamos entender entonces con argumento bíblico, por favor, este principio. Proverbios capítulo 18 me llamó poderosamente la atención. En el libro de Proverbios, el capítulo 18, dice algo que creo que es importante que lo podamos leer. Yo se los voy a leer. Proverbios capítulo 18, creo que está en el verso 29, si no me falla la memoria. Dice, verso 19, dice, el de grande ira, dice, a ver si lo tengo bien o lo tengo mal. He dicho Proverbios 18, 19, ¿no? Dice hasta el verso 21. Yo no, es que creo que lo estoy leyendo en otra versión. Dice, castiga, dice, el de grande ira, dice, llevará la pena, ¿sí? Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio. Por favor, en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Quiero leer nuevamente el verso 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Quiere decir entonces de que hay una conexión, por favor, entre nuestra inteligencia, por eso habla de la sabiduría al final del camino. Hay una conexión entre el manejo de nuestras emociones y entre nuestra inteligencia. Nunca me imaginé yo en el pasado de que la inteligencia, por favor, era la que de alguna forma nos iba a dar la cordura, el equilibrio, la fortaleza, la templanza. Viene justamente de la inteligencia. No creo en el hecho, por favor, de que seamos explosivos. Creo en el hecho de que tenemos explosiones, pero nadie te diseñó explosivo, nadie te diseñó ingobernable, inmanejable en tus emociones. Dije lo que dije porque me salí de control, hablé lo que hablé porque no pude sostener más lo que estaba pensando. Es importante siempre conectar nuestras emociones con nuestra inteligencia, ya que la gente inteligente va a tener el control, por favor, y en eso de alguna manera va a consistir esa inteligencia, por favor, emocional, en el manejo de las emociones en el momento importante. Por supuesto que las emociones no las puedo manejar en el momento que voy en un crucero, en el momento que estoy volando en un avión y estoy cenando arriba del avión, o en el momento que me traen la buena noticia. El tema es manejar inteligentemente las emociones en el momento que hay que manejarlas, en el momento que me quieren desbordar, en el momento que me quieren involucrar, en el momento, en lo malo, el momento en el que te difaman, en el momento que te golpean, en el momento que te maltratan. Ahí es donde se va a visualizar verdaderamente la inteligencia. Quiero mencionarte algo, creo que está en el verso 11, si no me equivoco, también en el mismo libro de Proverbios, y dice, dije Proverbios,
capítulo, creo que me equivoco, creo que lo tengo, verso 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor. Sabemos que la cordura de alguna forma tiene que ver con el hecho, por favor, de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades de recuperación pensante. Dice, la cordura del hombre, dice, detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjese qué importante que es el hecho de pasar por alto la ofensa. Entonces hay una honra, en eso sí hay una cualidad. Venimos de una cultura absolutamente contraria a todo esto. Lo enseñamos desde pequeño, incluso a nuestros propios hijos. Y sería absolutamente contrario. A mí me lo enseñaban cuando era niño. Cuando era niño me enseñaban de que si me quitaban algo yo tenía que reaccionar, o si me ofendían yo tenía que reaccionar. Y así de alguna forma algunos nos volvimos un animal en la vida, ¿no? Y luego tenemos que retomar el camino y entender de que esto de la cordura, esto de saltar la ofensa, es una honra verdaderamente para el hombre. Es importante retomar el camino, no importa la edad que tengas, no importa, por favor, las veces que nos hayamos equivocado, las veces que nos hayamos detenido en una ofensa, las veces que hayamos quedado postrados. Por favor, porque ese es el fin de la ofensa, dejarte postrado, inmóvil, incapaz de desarrollarte, de soñar, de pensar y de avanzar. Es justamente lo que tu cerebro analizó y se preguntó en un momento frente a la ofensa. Esto salió para imposibilitarme, esto salió para detenerme. Es justamente lo que termina haciendo el comportamiento humano o la naturaleza humana. Pero esa naturaleza tenemos que domarla, tenemos que trabajar en ella para que de alguna forma respondamos de manera inteligente al respecto. Eclesiastés capítulo 10. Quiero mostrar algo que creo que es importante que lo podamos ver. Eclesiastés, lo vamos a ver, el predicador, sabemos que era alguien absolutamente sabio, alguien que nos va a dejar una enseñanza grandísima al respecto. Creo que está, si no me equivoco, en el verso 4, Eclesiastés capítulo 10, verso 4, que tiene que ver o afirma de alguna forma todo este consejo. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, quiero que entienda cuál es el fin de la ofensa. La ofensa es que abandones la posición, la ofensa es minimizarte, miniaturizarte, la ofensa es desprestigiarte, la ofensa es defenestrarte, o sea, quitarte del lugar en el que el Creador te puso. Pero déjame darte una noticia. No lo puede hacer nadie externo. Diga lo que diga, hable lo que hable, piense lo que piense o opine lo que opine. Incluso si fuera verdad, no puede hacerlo absolutamente nadie. Es algo que la gente tiene que saber al respecto para que no pierda el tiempo y no gaste pólvora en algo que no se va a poder hacer. El único o la única que puede bajarse o abandonar las posiciones, como dice Eclesiastés, por favor, solamente tú frente a la ofensa. La única persona que puede tomar, si dependiéramos de la vida de los demás, entonces no habría gente encumbrada. ¿Quiénes son los que llegaron? Y los que llegaron no llegaron por ser santos, los que llegaron a donde llegaron no llegaron por no equivocarse. Todo el mundo se ha equivocado, pero llegaron porque no supieron escuchar, no supieron prestarle atención, gracias a Dios. No se detuvieron, por favor, en la ofensa, no se detuvieron en la crítica, por favor, malintencionada, y avanzaron hacia la meta. Es algo que hay que prefigurar, de alguna forma hay que grabar a fuego en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso va a hablar de nuestra inteligencia al final del proceso. Cuando usted está experimentando la abundancia, cuando está experimentando la bendición, cuando estás experimentando lo que Dios planificó, lo que Dios soñó verdaderamente para tu vida. Es importante entenderlo para que no nos reste calidad de vida, ya que la calidad de vida de alguna manera depende de todo este misterio. Es muy importante entender
de que la calidad de vida va a depender de la forma en la que te puedas superponer a las circunstancias. Jesús nos enseñó de otra forma, dijo, cuando hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dijo que nos pusiéramos a llorar, que nos lanzáramos al suelo y que nos diéramos golpes en el pecho. No, sencillamente Él dijo que nos gozáramos, de que nos riéramos. O sea que tiene que haber un adiestramiento, por favor, a través de nuestra inteligencia, de nuestras emociones, donde usted, por favor, le va a dar una orden absolutamente contraria a tus emociones, a lo que verdaderamente quieren hacer, porque tus emociones quieren tomar venganza, quieren decir ojo por ojo, quieren actuar, se quieren defender, justificar, quieren iniciar la Tercera Guerra Mundial. Pero usted, a través de su inteligencia, por favor, ya que todo tu ser te tiene que obedecer y se tiene que sujetar a tu intelecto, tus emociones, entonces le vas a decir que haga absolutamente lo contrario. Y eso tiene que ver con el hecho de gozarte, de no perder la paz, de no perder la posición, de no perder el lineamiento, de no perder el objetivo, de no perder todo aquello, por favor, que Dios tiene para tu vida. Las próximas etapas del ofendido, las próximas etapas del ofendido que no pudo perdonar, del ofendido poco inteligente, las próximas etapas serán la ira, será la venganza, serán los deseos negativos. Y eso de alguna forma te infecta, te pudre, te llena de llagas, de dolor y de cuantas cosas horripilantes verdaderamente. No fuiste llamado para experimentar eso. Por eso es importante que en esta tarde podamos soltar definitivamente, podamos soltar en cualquier caso, podamos cruzar esa línea y podamos decir quiero perdonar, podamos asimilar con inteligencia, podamos ponernos del lado de la persona que quizás no lo dijo como quería decirlo, que hay gente que está llena de dolores, llena de áreas y ámbitos no tratados en la vida de ellos. Hay gente que está herida desde hace tantísimos años, hay gente que arrastra frustraciones, hay gente, es importante, ninguno de nosotros hemos sido diseñados para autojustificarnos, pero sí para perdonar podemos justificarlos. Entonces es importante que nos pongamos en el lugar del otro, de los que me ofendieron y quizás lo dijeron por algo y quizás malinterpretaron alguna cosa. O sea, que nosotros podamos tener esa grandeza de nosotros poderlo justificar, porque las cosas que usted va a experimentar después de que usted perdone verdaderamente van a ser gloriosas. Déjame mencionarte algo que está en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 35, por favor. Dice entonces, no penséis, Mateo 18, Mateo capítulo 18, verso 35. Quiero leer algo ahí que tiene que ver con esa calidad de vida, tiene que ver con lo que vivimos de alguna manera en el mundo espiritual. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 18, voy a leer un poquito más atrás para que se entienda el sentido. Dice, vamos a leerlo. Verso 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, a quien no quiso perdonar. Dice, le entregó, dice, a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué importante es el hecho, por favor, de perdonar. Decía hace un momento de que la falta de perdón nos va a quitar calidad de vida. Y fíjense de que Jesús le decía de que de alguna forma iba a ser entregado estas personas, estos seres que no perdonadores o poco inteligentes, iban a ser entregados a los verdugos. Los verdugos son entes espirituales. Los verdugos también, no vaya a creer que son seres verdes o con cuernos o con tridente. Los verdugos también pueden ser pensamientos de tormento, que de alguna forma te persiguen durante la noche, durante la mañana, te persiguen cuando ves al otro prosperar, cuando ves al otro desarrollarte. De ahí salen tanta diversidad de males. Uno de ellos es la envidia. Cuánta gente sufre cuando
el hecho de haberse sentido ofendido por la prosperidad y el desarrollo de los demás, la evolución, el crecimiento, el bienestar y todo lo que de alguna forma Dios le reparte a los hombres. Qué importante que es que estos verdugos no nos persigan, no nos azoten, no nos golpeen, no nos maltraten, no nos atormenten. No hay nada más triste que caer, por favor, nuestra vida en diferentes dimensiones en las manos de esos verdugos que están puestos ahí para traer tormento a los seres humanos. Verdaderamente el hecho de no saber perdonar, del hecho de no saber superar la ofensa, nos va a llevar a una dimensión de tormento y de aflicción. No solamente en la primera etapa, luego te puede llevar no solo a eso, sino que te puede llevar a una escuela muy triste, que es tener que vivir lo mismo para poderlo perdonar. Caer en lo mismo para poderlo perdonar es como una escuela de vida donde te van a usar como un reflejo el Creador para que te puedas ver en la misma situación y definitivamente puedas soltar el perdón. Pero ¿por qué es tan importante el perdón para Dios y por qué Dios va a llegar a donde tenga que llegar con nosotros para que nosotros verdaderamente perdonemos? Es importante entender eso porque vemos nosotros de que Dios hará lo que tenga que hacer para que nosotros podamos experimentar el perdón en la vida de nosotros. Nos va a llevar al nivel que nos tenga que llevar para que experimentemos definitivamente el perdón. Porque el perdón es el que habla de la evolución, no importa en el momento que lo alcances o lo logres. Por supuesto que si lo logras en el último momento de la vida, como lo logra la mayoría. La mayoría espera en llegar al último momento de la vida, seguramente usted lo ha visto, para poder arreglar las ofensas, ¿no? Ofensas familiares, ofensas de negocios, ofensas de cuántos tipos y géneros que conocemos. Hay gente que espera el último momento, está en el lecho de muerte y dice, bueno, ahora ofendí a fulano o a mengano o a sultana, tráiganlo para pedirle perdón. Pero yo creo que no tenemos que esperar hasta ese momento. Yo creo que hoy es un momento muy importante. Yo creo que es hoy un momento para soltar verdaderamente las amarras de la falta del perdón que te tienen anclado, que te tienen sin poder evolucionar, crecer. Nunca te imaginaste de que la falta de perdón te podía impedir el desarrollo, por favor, intelectual de tu vida. Por eso vas a notar de que los más grandes pensadores, los más grandes intelectuales están muy lejos, no solo de las opiniones, sino también de lo que se opina de ellos. Los grandes exitosos, la gente que ha alcanzado cosas en la vida, ni siquiera se detiene a entender o a interpretar qué es lo que se piensa o se opina verdaderamente de ellos. Es como que les resfalara verdaderamente lo que la gente piensa. Y en un sentido, por favor, y sin que lo vaya a tomar usted o lo vaya a ver de una forma orgullosa con respecto a lo que estoy mencionando, pero usted tiene que desarrollar esos anticuerpos, esa capacidad para que lo que se diga, se opine, usted lo pueda mirar de lejos y usted pueda aprender a sonreír y a sobrellevar la ofensa. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Vamos a mencionarlo. Santiago capítulo 3, por favor, verso 2. Fíjense lo que dice. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Fíjese qué importante la conexión que hay entre la perfección, por favor, y entre la lengua, que es el instrumento con el que ofendemos. Y estamos hablando, por favor, de que alguien que no ofende es elevado a la dimensión de la perfección. Pero sabemos nosotros que para no ofender, primero tengo que aprender a superar la ofensa. No existe alguien que diga, no he ofendido nunca a nadie, pero yo soy alguien continuamente ofendido. Porque el que siente, por favor, el que siente que es ofendido continuamente, el que se siente agraviado, el que se siente siempre en el campo de batalla, el que ha desarrollado un pensamiento de víctima, siempre estará ofendiendo. Es recíproco. Por eso es importante superar la idea de que soy yo el tema central. Es importante superar la idea de que es contra mí. Es importante superar la idea de que yo tengo que ser la víctima o que yo tengo que ser el punto, por favor, de debate o el punto del conflicto, para que nosotros luego seamos capaces de no ofender a nadie. Y así, por último, como dice Santiago, ser seres
perfectos, para que podamos de alguna forma disfrutar de toda la plenitud y de todo lo que Dios tiene pensado verdaderamente para nosotros. Por último, para poder entender el perdón, porque mucha gente se estará preguntando, ok, yo a esta altura, yo quiero evolucionar, yo quiero crecer, yo quiero ser una persona que no esté mirando hacia los costados, mirando hacia atrás o mirando hacia mi entorno. Yo quiero superar la ofensa y me quiero proyectar a lo que de alguna forma Dios tiene para mi vida. Necesitamos perdonar. Y muchos se estarán preguntando, ¿y en qué consiste el perdón? El perdón consiste definitivamente, yo sé que te va a sonar extraño, raro, y va a sonar contradictorio a la mayoría de la información que muchas veces te han soltado sobre tus oídos y sobre tu mente. El perdón tiene que ver con el olvido. Verdaderamente, cuando se produce el perdón, tiene que producirse el olvido. Yo sé que hay gente que tiene otras políticas y otras filosofías al respecto, porque en realidad no están hablando de la esencia del perdón. Porque dijimos al principio la palabra perdonar. La palabra es insistir en muchísimas oportunidades, por favor. Es ser insistente en darte algo. Y la palabra donar es regalo. Entonces tenemos que entender la naturaleza. Decir de que perdonar no es olvidar es una contradicción contra la propia naturaleza de la palabra perdón. Verdaderamente perdonar, por favor, perdonar tiene que ver con el olvido. Alguien que perdona definitivamente se va a olvidar. Los que son padres, los que verdaderamente son padres, los que verdaderamente revisan los vínculos más estrechos de su vida, se darán cuenta que perdonar no les ha costado nada. Se darán cuenta de que el ingrediente que tiene que existir para que el perdón que olvida definitivamente es real, es verdaderamente el amor. Cuando está ese amor, el perdón se vuelve veraz. Y ese perdón que verdaderamente olvida. Y no solo el perdón que olvida, sino el perdón que está dispuesto a perdonar las veces que tenga que perdonar, el perdón que te persigue para perdonarte. Voy a leerles algunos versículos para que lo podamos ver juntos, por favor, en la palabra. Fíjense la naturaleza, ¿sí? La naturaleza de este perdón. Isaías capítulo 43, lo voy a leer en algunas versiones, a ver si lo podemos, a ver si me lo puedo sacar. Isaías capítulo 43, en el verso 25, quiero que lo anoten, por favor, y voy a pedirle a alguno de los muchachos que me está ayudando en esta hora, ahí, no sé si está Juanjito, que me busque Isaías capítulo 31, verso 34, pero voy a pedirles esto en las nuevas versión, sí, las nuevas versión latinoamericana. Es una versión preciosa, nueva versión latinoamericana, NBLH, así se llama esa versión. Pero voy a leerles yo Isaías capítulo 43, verso 25 de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Escuche el fundamento del perdón, ¿sí? Dios nos está enseñando a perdonar en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 25. O sea que usted no perdona para hacerle favores a nadie, como lo dije al principio. Usted perdona porque usted se ama. Usted perdona porque usted ama su productividad, usted ama su evolución, usted ama su desarrollo y su crecimiento. Ningún ser inteligente se detiene, por favor, en la falta de perdón porque sabe lo que le conviene y sabe que la falta de perdón lo único que hará es hacerte perder el tiempo, la vida, los mejores momentos. No podrás percibir los colores ni los olores gratos de tu entorno, sencillamente porque no puedes perdonar. Pero Dios no se detiene al respecto. Él dice entonces, yo soy el que borro tus rebeliones por amor, dice, de mí mismo. No dice porque los amo a ustedes, dice por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Fíjese qué importante que es que resetear, por favor, ese ámbito de la memoria en nuestra vida para poder perdonar definitivamente en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos el poder. Usted nació con el poder. Hay gente que dice, bueno, yo necesito a Jesús para perdonar. Usted no necesita a Jesús para perdonar. Usted nació con las capacidades dadas por Dios de antemano, el Creador, para poder perdonar en la vida. Hay gente que no tiene una religión. Hay gente que nunca ha tenido un encuentro personal con una religión y son perdonadores. Son gente que son incapaces de atesorar algo en su corazón contra otro. A veces donde más, por favor, donde más
gente incapaz de perdonar ha habido es en las propias religiones, porque se les enseñó que no podían por sí mismos, porque se les enseñó que necesitaban que Dios los asistiera para poder perdonar y olvidar, y algunos llegaron a cosas como para justificar, como el hecho de que vas a poder perdonar, pero nunca vas a poder olvidar. Así no funciona la vida. Si tuviese que ser perdonado y no pudiese olvidar por lo que pasé, lo que hice, entonces sería atormentado toda la vida. Qué importante que es el poder del perdón en la vida de nosotros. Entonces dice, no recordaré, definitivamente dice, no recordaré. Pero quiero leerles un texto más antes de terminar para que lo podamos leer juntos. Está en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 31, en el verso 34. Dije Isaías capítulo 31, creo que mencioné, ¿no? Isaías capítulo 31. Quiero leer algo que creo yo que nos va a ayudar a poder entender. Él es perdonador y cuando perdona, definitivamente olvida. Yo quiero que podamos hacer un ejercicio en el día de hoy importantísimo, de que podamos superar. Hay muchas cosas gloriosas que te están esperando. Lo primero es entender de que el perdón no es un regalo para los demás. Por eso cuando nos perdonaron a nosotros fue gracia y favor inmerecido. Porque no nos perdonaron porque nosotros nos lo mereciéramos. Nos perdonaron porque estábamos delante de alguien que se amó mucho. Y ese es el Creador. Es importante entender eso, tener un valor propio. Usted no tiene el precio, ni la estatura, por favor, ni las dimensiones que puedan decir las bocas extrañas o externas. Usted tiene la envergadura, el tamaño, las capacidades que Dios ha determinado que usted tiene. Y nada externo te puede detener. Nadie que se equivoque a tu alrededor podrá detener el potencial que Dios ha puesto adentro tuyo. Por eso es muy importante ahora mismo tomar una decisión en nuestros corazones. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás puedas perdonar. Definitivamente le estoy hablando a una generación de seres inteligentes, de seres avanzados, de seres que saben lo que les conviene, de gente de negocios, de hombres entendidos, desarrollados, con un futuro claro, que saben a dónde quieren llegar y saben de alguna forma las metas están claras en la vida de ellos. A esos hombres yo quiero pedirles que cierres tus ojos por un momento y vamos a declarar una palabra de perdón. Por favor, así donde estás, quizás tengas que mencionar el nombre de alguien, por favor, o de algunos, no importa cuántos, lo importante es que en tu mente los sueltes y que le puedas decir a Dios, no es que los perdono con la ayuda o la asistencia de la sangre de Cristo o el perdón por el sacrificio en la cruz del Calvario, no, los perdono porque Dios me dio una capacidad para perdonar desde antes de la fundación del mundo. Dios me dio una capacidad evolutiva, Dios me dio un intelecto, Dios me dio una inteligencia, y lo que ha pasado ahora es que la verdad me está resplandeciendo en mi mente. Yo declaro el perdón sobre mi entorno, yo declaro el perdón en el nombre poderoso de Jesús y declaro la vida, declaro el bienestar. Lo suelto de mi corazón y de mi mente en el nombre poderoso de Jesús para siempre. Quiero amarlos, respetarlos, honrarlos y reconocerlos en todos sus caminos. Declaro de que voy por aquello para lo cual yo he nacido en el nombre poderoso de Jesús. Los quiero bendecir, quiero declarar la vida sobre la vida de ustedes. Estamos en una escuela el próximo 17, en un Simram glorioso verdaderamente, donde vamos a estar hablando de la guerra o la confrontación entre los dioses del mal. Voy a mostrarles cómo de alguna forma el infierno se dividió entre sí y comenzó una batalla que los llevó definitivamente a la derrota total delante de Dios, pero nosotros estamos inmiscuidos en medio de ese conflicto y necesitamos no ignorar las maquinaciones del diablo. Un abrazo gigante, los bendigo, un cálido abrazo para todos y nos vemos pronto.